Os voy a leer la primera letra, la primera página del libro Charing Cross Road. He escogido La librería de Penelope Fitzgerald en esta preciosa edición de Impedimenta. El libro que he escogido, el que voy a leer un trozo, es Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig. He escogido este relato de Gustave Flaubert, Bibliomanía. Os voy a presentar este libro, El librero de Kabul, que es una novela escrita por una periodista noruega. He escogido el libro 84 Charing Cross Road porque me enamoré de Londres y cuando vi esta película, porque vi la película antes que el libro, cosa rara porque en general ocurre al revés, quedé fascinada por la historia. Una historia sencilla, una historia que es como una acuarela maravillosa que encuentras a lo mejor en uno de esos mercados de segunda mano y que la ves y si te gusta tanto Inglaterra como me pasaba a mí y encima la vi con mi hermana Reyes, que le pasaba lo mismo, nos quedamos enamoradas de ese autor, esa autora que supimos luego que era una mujer, Helen Hunt. Y la he escogido porque creo que es uno de los libros más inspiradores para saber, para conocer cuál es la motivación profunda que alguien tiene para montar una librería y que no es otra que el amor a los libros y la lectura. Me parece que es un libro delicioso, recomendable para cualquiera. Un relato absolutamente maravilloso de un escritor como Stefan Zweig, que vivió el periodo entre guerras, fue el escritor tal vez más conocido y más publicado en ese periodo y que acabó exiliándose en 1942 en Brasil y murió, se suicidó, huyendo del fascismo y el nazismo, algo que realmente está más en actualidad ahora de lo que podíamos haber pensado, ¿no? Tenía alguna novelita, tenía alguna comedia y en ese momento le llamó la atención mucho la historia que salió reflejada en una revista jurídica de la época y que hablaba sobre una leyenda de un librero de Barcelona. La leyenda, bueno, la desarrolla él en la historia, pero sobre todo lo que yo creo que en ese momento a él le llamó la atención y lo que me ha llamado la atención a mí y me ha llevado a escogerlo es la pasión tan desbordante que el personaje del relato siente por los libros. Lo que me gustaría contaros de ella es que creo que Asne hace una investigación muy exhaustiva del momento que vive en Afganistán. Es durante la caída del régimen talibán, ella va a vivir en casa de un librero de Kabul y con su familia. Señores, su anuncio publicado en la Saturday Review of Literature dice que están ustedes especializados en libros agotados. La expresión libreros anticuarios me asusta un poco porque asocio antiguo a caro. Digamos que soy una escritora pobre, amante de los libros antiguos y que los que deseo son imposibles de encontrar aquí, salvo en ediciones raras y carísimas, o bien en ejemplares de segunda mano en Barnes & Noble, que además de mugrientos suelen estar llenos de anotaciones escolares. En 1959, Florence Green pasaba de vez en cuando alguna noche en la que no estaba segura de si había dormido o no. Se debía a la preocupación que tenía sobre si comprar Old House, una pequeña propiedad con su propio cobertizo en primera línea de playa, para abrir la única librería de Hardborough. Probablemente era esa incertidumbre lo que la mantenía despierta. Una vez había visto volar por encima del estuario a una garza que intentaba, mientras estaba en el aire, tragarse una anguila que acababa de pescar. En primer lugar, porque todo lo que es único resulta día a día más valioso en un mundo como el nuestro, que de manera irremediable se va volviendo cada vez más uniforme. Y además, llevado por un hondo presentimiento, el joven inexperto que fui había sentido un gran aprecio por Jacob Mendel. Gracias a él, me había acercado por primera vez al enorme misterio de todo lo que es de extraordinario y poderoso que se produce en nuestra existencia y que se logra solo a través de la concentración interior, a través de una monomanía sublime,
sagradamente emparentada con la locura. En una calle estrecha y sin sol de Barcelona vivía hace poco tiempo uno de esos hombres de frente pálida y ojos apagados y hundidos, uno de esos seres satánicos y extraños como los que Hoffmann desenterraba en sus sueños. Era Giacomo, el librero. Tenía 30 años y ya pasaba por viejo y gastado. Su estatura era alta, pero iba encorvado como un anciano. Sus cabellos eran largos, pero blancos. Sus manos eran fuertes y nerviosas, pero secas y cubiertas de arrugas. Su vestido era miserable y harapiento. Tenía un aire torpe y confuso. Su fisonomía era pálida, triste, fea e incluso insignificante. Se le veía raras veces por las calles, salvo en los días en que se subastaban libros raros y curiosos. Durante el régimen talibán, Sultán Khan asumió la responsabilidad de salvar lo que pudiera de la cultura afgana. Después de la quema de libros en la Rotonda, obtuvo su libertad por medio de sobornos y ese mismo día rompió el precinto de su librería. Lloró entre las ruinas de sus tesoros. Con un rotulador trazó grandes rayas negras encima de todas las ilustraciones que habían escapado a la furia destructora de los soldados. Era preferible eso a ver los libros quemados. Pero el régimen se volvió cada vez más despiadado. Sultán no podía permitir que se perdiera su colección, fruto de 30 años de trabajo. No podía permitir que los talibanes u otros guerreros siguieran destruyendo el alma de Afganistán. Además, tenía un plan secreto, un sueño y un compromiso. Cuando el gobierno de los talibanes fuera suplantado por uno de confianza, el librero donaría sus libros a la saqueada biblioteca pública que otrora había hecho gala de centenares de miles de títulos. O quizás abriría su propia biblioteca y ejercería el mismo de digno bibliotecario. Es un libro que además tiene una historia muy bonita para mí relacionada con mi madre, porque cuando mi madre empezó a estar mal, que tuvo una cierta demencia y entonces ya no podía leer lo que había leído toda su vida, que era mucho, le dimos este libro y lo leyó varias veces, porque parecía siempre que volvía a empezar como si no lo hubiera leído nunca. Ese momento de 84 Charing Cross Road en su mano lo tendré para siempre. La verdad es que no me identifico mucho con el personaje de este librero Mendel, que aparece con una imagen muy prototípica, pues todo vestido de negro siempre, en fin, de manera descuidada, huraño, y un hombre que más que leer, como decía, lee catálogos de libros y que le importa muy poco lo que pasa en la vida alrededor, hasta que la vida sale y le destroza la vida, ¿no? De alguna manera, los acontecimientos bélicos de la Primera Guerra Mundial acaban con su forma de ser. Es la Inglaterra de los años 50 y es una mujer muy solitaria que llega a un pueblo que podría ser un pueblo cualquiera, no necesariamente un inglés, o sea que es una historia muy universal, ¿no? Una mujer solitaria que viene con sus libros, con su propia biblioteca, y lo que pretende es vender libros en un pueblo donde parece ser que no hay gente interesada ni por los libros ni por la lectura, ¿no? Yo lo que le agradezco mucho es cómo cuenta la vida de las mujeres. En un régimen como el talibán, pues, pretendían que fuesen invisibles y ha sido muy importante. Por otra parte, todos sabemos lo que es un librero en un régimen autoritario. Siempre la figura es de subversivo, ¿no? O sea, esa figura que está en toda la historia de nuestra humanidad. Los libreros han estado ahí en la búsqueda y en el encuentro de los libros, protegiéndolos, guardándolos, vendiéndoles a través de un mostrador o como cuenta en este libro, bueno, pues le quemaron muchos libros, pero otros los tenía escondidos, ¿no? Una obsesión tal que le lleva a preferir la muerte antes de renunciar a lo que él más quiere, que es el libro, pero además el libro como objeto, porque en un momento dado Flaubert llega a decir incluso que el librero apenas sabía leer, ¿no? Era una obsesión tremenda lo que tenía con los libros.